Hemos de advertir que estas producciones y sus contenidos no son, ni tienen derechos de autor. El conocimiento que aquí se revela se ha mantenido oculto para las mayorías por razones que se explicarán en algún momento más adelante. Hoy están disponibles libremente porque ha llegado la hora del despertar universal. Mientras más seres humanos encuentren la verdad, será posible salir del caos en que nos encontramos y lograr nuestra liberación. La verdad os hará libres, decía Jesús, así que aprendamos juntos a ubicarnos en el lado de la verdad. Por lo que, es importante que usted comparta libremente estos contenidos con sus familiares y amigos. Principios. La palabra principios proviene del latín principium, que significa comienzo, primera parte o parte principal. A su vez, principium está compuesto de los elementos primus, que significa primero, y capio, que significa tomar. Por lo tanto, literalmente, principium significa lo que se toma en primer lugar. En español, la palabra principios tiene dos significados principales: comienzo, inicio o origen. Por ejemplo, los principios de la historia, los principios de la vida o los principios de una relación. Es decir, las verdades o ideas centrales que están en la base de un sistema de pensamiento. La ley natural tiene 7 principios en los que se encuentran las claves para la comprensión del ser humano y su lugar en el universo, cuyo conocimiento nos permitirá alcanzar 2 objetivos concretos: la libertad absoluta y la formación de un mundo pacífico. 1. El principio de mentalismo. 2. El principio de correspondencia. 3. El principio de vibración. 4. El principio de polaridad. 5. El principio del ritmo. 6. El principio de causa y efecto. 7. El principio de generación. El principio de mentalismo. Este principio encierra la verdad de que todo es mente. Explica que el Tao, que es la realidad sustancial que se oculta detrás de todas las manifestaciones y apariencias que conocemos bajo los nombres de universo material, fenómenos de la vida, materia, energía, etc., y en una palabra, todo cuanto es sensible a nuestros sentidos materiales, es una manifestación del Tao, quien en sí mismo es incognoscible e indefinible, pero que puede ser considerado como una mente infinita, universal y viviente. Explica también que todo el mundo fenomenal o universo es una creación mental del Tao. Este principio, al establecer la naturaleza mental del universo, explica fácilmente los varios fenómenos mentales y psíquicos que tanto han preocupado la atención del público, y que sin tal explicación no son comprensibles y desafían toda hipótesis científica. La comprensión del principio de mentalismo habilita al individuo a realizar y conocer la ley que rige la creación en el universo, aplicándola a su bienestar y desarrollo. El que busca la libertad total y un mundo pacífico puede emplear conscientemente este principio, en vez de usarlo por casualidad o ser usado por él. Con la clave maestra en su poder, se puede abrir las puertas del templo del conocimiento y entrar en él mismo, libre e inteligentemente. Este principio explica la verdadera naturaleza de los 3 reinos: materia, energía y espiritual, y el cómo y por qué todas estas están subordinadas al dominio de la mente. Un de los antiguos maestros escribió largo tiempo a: el que comprenda la verdad de que el universo es mental, está muy avanzado en el sendero de la maestría. Y estas palabras son tan verdad hoy en día como lo eran cuando fueron escritas. Sin esta clave maestra la iluminación es imposible, y el que no la posea, en vano encontrará el portón celestial. ¿El Tao es espíritu? ¿Más qué es el espíritu? Esa pregunta no puede ser contestada, puesto que definirla sería prácticamente definir al Tao, el cual no puede explicarse. El espíritu es simplemente el nombre que los hombres dan a la más elevada concepción de la infinita mente viviente. Significa la esencia real, tan superior a todo cuanto entendemos por mente y vida, como estas últimas a la energía y la materia. El espíritu está más allá de nuestra comprensión, y usamos dicho término en el mismo sentido y queriendo significar lo mismo que cuando hablamos del Tao. Para nuestro entendimiento podemos pensar del espíritu como de una infinita mente viviente, teniendo en cuenta, al mismo tiempo, que no podemos comprenderlo del todo.
o hacemos esto, o nos vemos obligados a dejar de pensar. El principio del mentalismo conlleva profundas implicaciones para nuestra comprensión de la realidad y nuestra relación con ella. Este principio nos enseña que la esencia de todo cuanto existe, incluido el vasto universo y los fenómenos que experimentamos, es fundamentalmente mental o espiritual. Esto significa que la realidad que percibimos a través de nuestros sentidos, que a menudo interpretamos como material y separada de nosotros, es en realidad una manifestación de nuestra mente colectiva, del Tao. Comprender este principio permite una apreciación más profunda de que nuestras percepciones, pensamientos y acciones están intrínsecamente conectados con el tejido mismo del universo. Esto no solo ofrece una explicación alternativa a fenómenos físicos y psíquicos, sino que también abre la posibilidad de influir conscientemente en nuestra realidad. Al entender que vivimos dentro de Tao, nos damos cuenta de que tenemos el poder de moldear nuestra experiencia mediante nuestro enfoque mental y espiritual colectivamente. La naturaleza esencialmente mental del universo también nos lleva a una comprensión más profunda de lo que significa el espíritu. El espíritu, en este contexto, es más que un concepto o una entidad, es la realidad subyacente y la esencia de toda existencia. Aunque el espíritu es incognoscible e indefinible en su totalidad, reconocer su presencia en todo lo que existe nos ayuda a acercarnos más a la comprensión del Tao. En resumen, el principio del mentalismo de la ley natural nos ofrece una llave maestra para entender la verdadera naturaleza del universo y nuestra propia existencia. Nos invita a explorar las profundidades de nuestra propia mente y espíritu, y a reconocer que, en última instancia, somos creadores en un universo que es una expresión viva y dinámica de la mente infinita y de la cual somos partícipes colectivamente como especie humana. Finalmente, todo lo expresado no tendría sentido si el verbo no se hace carne, esto es, si nosotros no nos entonamos o alineamos con la mente infinita. Jamás podremos alcanzar la libertad ni la formación de un mundo pacífico. El Tao hace posible que logremos esta reconexión con la mente infinita. Busca el Tao y todo vendrá por añadidura. El principio de correspondencia. Como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Este principio encierra la verdad de que hay siempre una cierta correspondencia entre las leyes y los fenómenos de los varios estados del ser y de la vida, y la comprensión de este principio da una clave para resolver muchos de los más obscuros problemas y paradojas de los misteriosos secretos de la naturaleza. Hay muchos planos que no conocemos, pero cuando aplicamos esa ley de correspondencia a ellos, mucho de lo que de otra manera nos sería incomprensible se hace claro a nuestra conciencia. Este principio es de aplicación universal en los diversos planos del cosmos. Es una ley universal, mental, material y espiritual. Este principio es uno de los más importantes auxiliares de la mente, por cuyo intermedio se puede descorrer el velo que oculta lo desconocido a nuestra vida. Su aplicación puede desgarrar un tanto el velo del saber, de tal manera que nos permita ver, aunque más no sea, algunos de los rasgos de nuestra naturaleza. De igual manera que el comprender los principios de la geometría habilita al hombre para medir el diámetro, órbita y movimiento de las más lejanas estrellas, mientras permanece sentado en su observatorio, así también el conocimiento del principio de correspondencia habilita al hombre a razonar inteligentemente de lo conocido o lo desconocido. Estudiando la gota de agua se llega a comprender la naturaleza del mar. El principio de vibración. Nada está inmóvil. Todo se mueve. Todo vibra. Este principio encierra la verdad de que todo está en movimiento, de que nada permanece inmóvil, cosas ambas que confirma por su parte la ciencia moderna, y cada nuevo descubrimiento lo verifica y comprueba. Y, a pesar de todo, este principio fue enunciado hace miles de años. Lao Tse enseñó que el Tao, el principio fundamental del universo, es eterno y se mueve sin cesar. El Tao es descrito como la fuente de todas las cosas y el camino que sigue la naturaleza. Según Lao Tse, aquellos que se alinean con el Tao son capaces de fluir con el cambio y encontrar armonía en medio de la transformación constante. Buda enseñó la impermanencia, anicca, como una de las características fundamentales de la existencia. Según esta enseñanza, todo en el universo está en constante cambio y transformación, y nada es permanente o eterno. En la Biblia hay algunos pasajes en los que se encuentra el conocimiento de la sucesión del tiempo y por lo tanto del movimiento. Por ejemplo, en Eclesiastés 3, 1-8 todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tiempo de nacer, y tiempo de morir, tiempo de plantar, y tiempo de arrancar lo plantado. Este principio explica las diferencias entre las diversas manifestaciones de la materia, de la fuerza, de la mente y aún del mismo espíritu, las que no son sino el resultado de los varios estados vibratorios. Desde el todo,
que es puro espíritu, hasta la más grosera forma de materia, todo está en vibración. Cuanto más alta es esta, tanto más elevada es su posición en la escala. La vibración del espíritu es de una intensidad infinita, tanto que prácticamente puede considerarse como si estuviera en reposo, de igual manera que una rueda que gira rapidísimamente parece que está sin movimiento. Y en el otro extremo de la escala hay formas de materia densísima, cuya vibración es tan débil que parece también estar en reposo. Entre ambos polos hay millones de grados de intensidad vibratoria. Desde el corpúsculo y el electrón, desde el átomo y la molécula hasta el astro y los universos, todo está en vibración. Y esto es igualmente cierto en lo que respecta a los estados o planos de la energía o fuerza, la que no es más que un determinado estado vibratorio, y a los planos mentales y espirituales. La comprensión de este principio nos ayuda enormemente a entender la necesidad de vibrar a frecuencias que nos acercan al espíritu para alcanzar verdadera paz. Principio de polaridad. Todo es doble, todo tiene dos polos, todo, su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo, los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado, los extremos se tocan. Todas las verdades son medias verdades, todas las paradojas pueden reconciliarse. Este principio encierra la verdad de que todo es dual, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos, afirmaciones que son de otros tantos axiomas conocidos desde la antigüedad. Explica y dilucida las antiguas paradojas que han dejado perplejos a tantísimos investigadores, y que literalmente decían, la tesis y la antítesis son idénticas en naturaleza, difiriendo solo en grado. Los opuestos son idénticos en realidad, diferenciándose en su gradación, los pares de opuestos pueden conciliarse, los extremos se tocan, todo es y no es al mismo tiempo, etc. Este principio explica que en cada cosa hay dos polos, dos aspectos, y que los opuestos no son, en realidad, sino los dos extremos de la misma cosa, consistiendo la diferencia, simplemente, en diversos grados entre ambos. El calor y el frío, aunque opuestos, son realmente la misma cosa, consistiendo la diferencia, simplemente, en diversos grados de aquella. Mirad un termómetro y tratad de averiguar dónde empieza el calor y dónde termina el frío. No hay nada que sea calor absoluto en realidad, indicando simplemente ambos términos, frío y calor, diversos grados de la misma cosa. Y que ésta se manifiesta en esos opuestos no es más que los polos de eso que se llama calor, o sea la manifestación del principio de polaridad que nos ocupa. El mismo principio se manifiesta en la luz y la oscuridad, las que, en resumen, no son sino la misma cosa, siendo ocasionada la diferencia por la diversidad de grado entre los dos polos del fenómeno. ¿Dónde termina la oscuridad y dónde empieza la luz? ¿Cuál es la diferencia entre grande y pequeño? ¿Cuál entre duro y blando? ¿Cuál entre blanco y negro? ¿Cuál entre alto y bajo? ¿Cuál entre positivo y negativo? El principio de polaridad explica esta paradoja. Sin embargo, este principio ha sido estropeado y mal entendido por la subjetividad y la ignorancia del ser humano. En realidad, no hay opuestos, hay complementos, no puede haber el uno sin el otro, así como no puede haber el día sin la noche, ni el hombre sin la mujer, como tampoco lo visible sin lo invisible. Se ha intentado trasladar este concepto a las emociones y a los sentimientos, como amor y odio. Sin embargo, ya veremos más adelante que el amor no tiene como opuesto al odio, sino que este es el desenlace del miedo o temor. No podemos afirmar alegremente que el bien y el mal son los polos de una misma y sola cosa, pues nos pondría en el estado de considerar la relatividad de la moral, lo cual es un grave error en la práctica espiritual, pues lo correcto jamás podrá ser incorrecto, así como lo que es incorrecto mágicamente volverse correcto por el deseo del ser humano. En una palabra, el arte de polarizar se convierte en una fase de la alquimia mental, conocida y practicada por los sabios de la antigüedad. La perfecta comprensión de este principio capacita para cambiar la propia polaridad en la vida diaria. El principio del ritmo. Todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende, todo se mueve como un péndulo, la medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda, el ritmo es la compensación. Este principio encierra la verdad de que todo se manifiesta en un determinado movimiento de ida y vuelta, un flujo y reflujo, una oscilación de péndulo entre los dos polos que existen de acuerdo con el principio de polaridad, descrito anteriormente. Hay siempre una acción y una reacción, un avance y un retroceso, una ascensión y un descenso. Y esta ley rige para todo, soles, mundos, animales, mente, energía, materia.
Esta ley lo mismo se manifiesta en la creación como en la destrucción de los mundos, en el progreso como en la decadencia de las naciones, en la vida, en las cosas todas, y, finalmente, en los estados mentales del hombre. Este principio se aprecia con los sentidos en múltiples manifestaciones físicas como las mareas, el constante ir y venir del día y de la noche, de la luna y sus fases, de las estaciones que van y vienen, en nuestro cuerpo y en general en toda la manifestación. En la Biblia podemos encontrar de cierta forma esta expresión cuando se dice en Eclesiastés 1, 4-7, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol, se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. Sopla hacia el sur, gira al norte, va girando de continuo el viento, y a sus giros retorna el viento de nuevo. El Tao Te Ching usa imágenes poéticas para señalar la periodicidad con que las cosas pasan a través de fases de expansión y contracción. El Tao se desborda a la izquierda y a la derecha. Las 10.000 cosas dependen de él para su nacimiento. Y él no se niega a ninguna. Conceptos budistas como el samsara, el nirvana, el karma y la teoría de causación dependiente expresan la visión de que todos los eventos y experiencias están en un constante estado de cambio, surgiendo y cesando en una corriente interconectada. Las cosas están sujetas a ciclos de nacimiento y declinación. El principio de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, todo sucede de acuerdo a la ley. La suerte no es más que el nombre que se le da a la ley no reconocida. Hay muchos planos de casualidad, pero nada escapa a la ley. Este principio encierra la verdad de que todo efecto tiene su causa, y toda causa su efecto. Afirma que nada ocurre casualmente y que todo ocurre conforme a la ley. La suerte es una palabra vana, y si bien existen muchos planos de causas y efectos, dominando los superiores a los inferiores, aún así, ninguno escapa totalmente a la ley. El hombre superior puede ascender más allá del plano ordinario de causas y efectos, hasta cierto grado, y alcanzando mentalmente el plano superior se convierten en causas en vez de efectos. Las muchedumbres se dejan llevar, arrastradas por el medio ambiente que las envuelve o por los deseos y voluntades de los demás, si estos son superiores a las de ellas. La herencia, las sugestiones y otras múltiples causas externas las empujan como autómatas en el gran escenario de la vida. Las consecuencias de todas nuestras acciones producen un efecto. Así, si queremos como retribución lo bueno, debemos pues abundar nuestra vida con la siembra de semillas de bondad, compasión, rectitud, etc., es decir, con la práctica de las virtudes. Alcanzando un plano superior, dominando las pasiones y los vicios, construiremos una monarquía interna y una anarquía externa, esto es, el dominio interno para obrar el bien que conducirá irremediablemente al establecimiento de un orden externo sin amos ni esclavos. Los hombres superiores temen a las causas, los hombres comunes a los efectos. Los primeros contribuyen diligentemente a la construcción de un mundo pacífico apoyando al hombre común al encuentro de su propio destino. El principio de generación. La generación existe por doquier, todo tiene su principio masculino y femenino. La generación se manifiesta en todos los planos. Este principio encierra la verdad de que la generación se manifiesta en todo, estando siempre en acción los principios masculino y femenino. Esto es verdad, no solamente en el plano físico, sino también en el mental y en el espiritual. En el mundo físico este principio se manifiesta como sexo, y en los planos superiores toma formas más elevadas, pero el principio subsiste siempre el mismo. Ninguna creación física, mental o espiritual es posible sin este principio. La comprensión del mismo ilumina muchos de los problemas que tanto han confundido la mente de los hombres. Este principio creador obra siempre en el sentido de generar, regenerar y crear. Cada ser contiene en sí mismo los dos elementos de este principio. El yin y el yang son los principios que mejor enseñan la naturaleza de la vida. Un yin y un yang es Tao, el primero representando el aspecto femenino de la manifestación y el segundo lo masculino. No hay vida sin uno de los dos, por eso, se complementan y crean. Conclusión. Estos principios son naturales. Hemos visto ya que natural es inherente, esto es que forma parte fundamental, esencial, permanente e inseparable de algo, desde el mismo momento de su origen. Es implícito, intrínseco, inseparable, innato a esa cosa o ser. Estos principios son intrínsecos e inmutables desde la formación del universo y la naturaleza tal como la conocemos. No han sido establecidos por el hombre, sino que forman parte de la esencia misma del funcionamiento de la realidad. El hombre no los creó,
y ahora se están revelando a todos los que tienen el ferviente deseo de obrar el bien y expandir su conciencia. Debido a que estos principios inherentes trascienden la humanidad y son universales, el ser humano no tiene la capacidad de alterarlos, cambiarlos o modificarlos a voluntad para ajustarlos a sus propósitos o necesidades. Es por esto que decimos que no está en el hombre la posibilidad de cambiar o modificar los principios inherentes que rigen la naturaleza y el cosmos del cual formamos parte. Estamos sujetos a esas leyes inmutables establecidas desde el origen mismo de la realidad. Simplemente no está en la naturaleza del hombre la capacidad para cambiar dichos principios, pero comprender mejor su funcionamiento, tiene la posibilidad de cambiar el destino de la línea del destino. El conocimiento de estos principios nos ayudan a construir una monarquía interna que será explicada en la próxima producción.